Y también podemos tener los corazones abiertos para recibir su palabra. Recordamos a los hermanos poder apagar sus celulares o ponerlos en modo de silencio para poder escuchar la palabra con atención. Y así también los hermanos, cada uno, podemos recibir. Vamos a cantar esta mañana, vamos a cantar la alabanza del himnario bautista, el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. Sí, este himno es muy hermoso, ¿no? Es el favorito de muchos. Pero es que en realidad vemos a Cristo, ¿no? Cuando nos miramos al espejo, cuando miramos en el hermano, cuando vemos cómo Dios trabaja, en todo momento podemos ver, porque Cristo está en nosotros, ¿no? Como dice en Gálatas 2:20, y que realmente Jesucristo es el que gobierna nuestro ser. Por eso Él también nos permite poder escuchar su palabra. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz o Misión Buenas Nuevas Bolivia, donde pueden enterarse, ¿no?, de las actividades que tenemos, reuniones y demás, ¿no? También a los hermanos que sintonizan en Radio Jerusalén, la emisora que está a las 24 horas del día llevando la palabra y el Evangelio.
Sí, vamos a dar paso al presentador esta mañana, hermano Jorge Parrado, el cual nos va a dirigir, ¿no? Sí, realmente este tiempo, cuán hermoso, ¿no? Para escuchar la palabra y poder tener abiertos los corazones para recibir la guía de nuestro Señor. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Realmente 14 de junio del 2026, ya medio mes de junio adentro, lo que nosotros pedimos es que por su gracia del Señor, hoy tenemos el culto general, ¿sí? Entonces, yo creo que hemos venido con un corazón totalmente abierto a escuchar la palabra del Señor, sin traer nuestras situaciones, nuestros problemas, ¿sí? Eso ya se ha quedado atrás, ahora tenemos que mirar hacia adelante. Esta mañana, para comenzar, vamos a invitar al diácono Gregorio Cari, quien nos estará haciendo la oración para este culto general. Adelante, diácono. Sí, hermanos, vamos a orar. Pueden inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, le damos gracias por este día, Señor. Usted nos da un día más, Señor, para poderle alabar, Señor. También, Señor, estamos agradecidos esta mañana, Señor, porque usted nos da la salud, nos da su misericordia todos los días, Señor, y también aquí en la iglesia. Usted está avanzando, Señor, con todas las cosas, las actividades, Señor, según su voluntad, Señor. Su voluntad es anunciar su palabra, el Evangelio, Señor. Solamente usted nos salvó para que nosotros también, Señor, este tiempo llevemos su palabra, Señor. Por eso usted dice, Señor, cuán hermosos son los pies de aquel que anuncia el Evangelio. Así también, Señor, su siervo, Pastor Andrés, este tiempo está dando la gira, Señor, aquí en Bolivia. Usted está guardando su vida, también dándole la sabiduría, la salud, Señor. Y muchas personas también, Señor, están agradecidos, Señor, por la palabra que usted está compartiendo a través del Pastor Andrés. Dios Padre, así este tiempo también, hoy, servicio dominical, Señor, usted denos su gracia también, Señor, su palabra. Abra, Señor, nuestro corazón este día, Señor, abierto para su siervo, para la palabra, Señor. Usted bendiga siempre a los hermanos, Señor. Dé también, Señor, ese corazón, como este tiempo ha estado dando, Señor, a los hermanos para la remodelación de la iglesia, Señor. Dios Padre, así le agradecemos, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que usted nos da, Señor. Todo esto, Señor, así queremos pedirle esta mañana, usted dirige este servicio dominical, Señor. Entregamos en sus manos, orando en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Esta mañana también, hermanos, Dios nos permite llegar a la iglesia y ver también su obra. ¿Han visto? Se está haciendo los trabajos, se está avanzando solamente por la gracia de Dios, no por la fuerza y voluntad del hombre, sino Dios está trabajando. Vamos a invitar también esta mañana a la hermana Lourdes para que pueda dar testimonio. Luego el hermano Juan Carlos Luna también estará dando testimonio de salvación. Hola. Buenos días a los siervos, buenos días a toda la iglesia. Bueno, un poco difícil pasar adelante, pero Dios me permite esa gracia, me permite testificar esa mañana lo que Él está haciendo en mi vida también. En esta semana he pasado una alegría que no lo merezco. Dios me tiene mucha gracia, mucha paciencia. Realmente yo no lo merezco, soy muy rebelde. Bueno, hace 5 años mi hijita entró a la universidad, ¿no? Al principio era igual difícil, ella se preocupaba mucho, ella decía, no puedo mamá, creo que no voy a poder entrar a la universidad. Estoy hablando de mi hijita Karen. Entonces, Dios nos va a ayudar, hija. Entonces ya estábamos en la iglesia, orábamos también al Señor y Dios le permitió ingresar hace 5 años. Anterior viernes ella defendió
su examen de tesis. También hubo mucho miedo, ella también me decía que tenía miedo, ¿no? Y siempre orábamos, y yo le dije siempre, no, hijita, Dios te ha permitido la universidad, también te va a permitir salir con mucho éxito, hijita. Ten esa confianza. Así, entonces el día viernes defendían muchos jóvenes, casi al último nos tocó, yo no quería estar en ese lugar, no quería acompañar a mi hija, que solo quería escuchar el resultado nada más. Entonces, entrando, acompañándole a ella me agarraba muy fuerte de la mano. Tengo miedo, mamá, así me decía. No tengas miedo, hijita, Dios está con nosotros. Así, y entonces le tocó a ella la defensa. Y defendió muy bonito, lo hizo. Yo a mi hija Karen le veo como a una niña, la veo, no la veo madura. Entonces, le fue muy bien, ¿no? Nos sacaron afuera, y también estábamos con mi esposo, nos sacaron afuera, hay que ser así. Entonces, para que dicten el veredicto y nos vuelven a hacer entrar. Y los 4 jurados dicen, ¿no? Le dan una muy buena nota, ¿no? Con 100 puntos de excelencia. Estoy muy agradecida a Dios por esa alegría que me da, ¿no? Realmente yo no lo merezco. A Karen también puedo decirle, le dije ese momento, no es tu inteligencia, hijita, no es tu sabiduría, no es que tú tienes que he podido, no, nunca pienses, nunca te jactes, hijita. Dios ha hecho todo esto para ti, mamita. Así le dije. Ella también terminaba con su tesis, con un último versículo que ella había puesto, ¿no? También me sorprendió esa parte. En Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así mi hija terminaba. Muchas gracias por escucharme. Amén. La obra de Dios, hermanos, se manifiesta así. Dios trabaja en cada corazón. Por eso nosotros día a día estamos agradecidos al Señor, porque su gracia y misericordia siempre está derramada entre los justos. Esta mañana también vamos a ver un video, el video de refacción de la Iglesia de La Paz y el video de proyección de construcción. Adelante, hermano José Luis.
Hola. Así es, hermanos, Dios nos ha permitido ver estos planos con sus ojos, pero también estamos viendo la construcción y reconstrucción de su casa, ¿sí? Realmente Dios es grande. Vamos a presentar al grupo Canto de Esperanza, que nos van a interpretar dos temas, ¿A dónde iré sin tu presencia? Y Salmo 27. Recibimos con un fuerte aplauso al grupo Canto de Esperanza. Sí. ¿A dónde iré sin tu presencia? ¿A dónde iré sin tu amor? Si subo a los cielos, ahí tú estás, Señor. Si bajo al lugar más profundo, tu mano me alcanzará. No hay sombra ni oscuridad que me pueda ocultar. Eres tú, mi Dios eterno, mi refugio, mi verdad. Tu amor me sigue y me abraza.
su tabernáculo Él me guardará. Aunque un ejército acampe alrededor, mi corazón no temerá su clamor. En tiempos de guerra confiaré. El Señor es mi luz, mi fe. Levantaré mi cabeza sobre el temor. Cantaré alabanzas a mi Señor. En su refugio seguro estoy. Cada susurro su amor yo oigo. Agradecemos al Grupo Canto de Esperanza. Un fuerte aplauso también. Pastor Oxopar dice, la vida de creencia es fácil y difícil, dice. Muchas veces cuando un corazón totalmente está abierto al Evangelio y está unido el corazón hacia los siervos y la iglesia es fácil. Pero cuando uno tiene sus problemas, mira sus situaciones, sufre, ¿sí? Por eso es importante que esta mañana hayan venido con un corazón totalmente en blanco, ¿sí? Para recibir la esperanza todo del Señor. Recibimos también al coro Nueva Alegría, que nos va a estar interpretando 2 alabanzas, Bueno es alabarte, Señor, y Mi paz. Un fuerte aplauso para el coro Nueva Alegría. gozarme en tu poder. Es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú,
grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabaros, Señor. Tu nombre. Muy bien, hermanos, agradecemos al Coro Nueva Alegría, despedimos con un fuerte aplauso. Recomendaciones, hermanos, tener en modo vibrador sus celulares y también no moverse dentro de la prédica, ¿sí? La palabra dice, todos los días del afligido son difíciles, dice, pero en Cristo todo es fácil, solamente debemos creer, ¿sí? Nada más, debemos creer nada más. Esta mañana también Dios nos permite el culto dominical, donde estaremos escuchando las promesas de Dios, la palabra del Señor, que nos ayuda a avanzar. No veremos las dificultades, veremos la obra de Dios, cómo Dios trabaja en cada corazón, hermanos. Por eso Él ha mandado a su Hijo, para que venga en carne y hueso, porque ahí ha venido a sufrir por nuestros pecados. Somos libres de la esclavitud del pecado. Esta mañana vamos a presentar al pastor Andrés Lim, ministro de la Iglesia y Misión Buenas Nuevas. Nos estará compartiendo el Evangelio. Los recibimos con un fuerte aplauso. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, muy buenos días. Esta mañana vamos a ver Éxodo, capítulo 30. Éxodo 30, capítulo 30. Desde el versículo 17, vamos a leer.
el libro de Éxodo, capítulo 30, desde el versículo 17, vamos a leer. Ya, todos se encontraron, hermanos, el libro de Éxodo, capítulo 30, desde el versículo 17 voy a leer. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar. Y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua, para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encienda para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Hasta el versículo 21 nosotros hemos leído. O tal vez puede preparar, disculpe, no avisé, ¿no? Tabernáculo, ¿no? Imagen de tabernáculo hay. Sí, que luego solo puede mostrar, ¿no? Imagen de tabernáculo. Luego, o mientras buscando otro libro, puede buscar tabernáculo, luego el altar de holocausto, la fuente de bronce puede mostrar. Esta mañana llegamos, ¿no? de Chulumani, ¿sí? Chulumani. Entonces, el viernes madrugada, ¿no? Viajamos junto con diácono Wilber. Entonces, camino mucho polvo, ¿no? Mucho polvo. Entonces, pero como tanto tiempo estábamos en La Paz, entonces como vacaciones con diácono Wilber junto, ahí fuimos vacaciones. Entonces, llegando en Chulumani, los hermanos de Chulumani llegaron, ¿no? Diferentes lugares viene. Aunque la iglesia está en Chulumani, en el centro, Chulumani, pero viene de Guayrapata, dice, Guayrapata. Luego Coripata, luego Legna. Nombre también todo es muy extraño, ¿cierto? Pero hay diferentes lugares y viene. Luego hermanos participan. Para venir también casi 2 horas, así, se tarda. Luego camino es más peligroso que Caranavi. Una vez yo visitando, no quiero ir más allá. Muy peligroso. Para viajar a Caranavi dice, ¿no? Camino de la muerte, ¿no? Pero Chulumani y Coripata, Alén, más peligroso me parece. Entonces los hermanos siempre vienen por los cultos, vienen sirviendo a la iglesia en Chulumani. Entonces también esta vez prepararon, ¿no? Prepararon un hotel. Descansamos muy bien. Como vacaciones, ¿verdad? ¿No? Comiendo, durmiendo, compartiendo. En el hotel, ese hotel había piscina también. Piscina. Luego, por la familia puede quedarse como cabaña, por la cabaña. Entonces, luego también tiene parrillada, también tiene. O no dice, ¿no? Solo piscina nomás a usted le gusta, parrillada no le gusta. Y también tiene juego, sala de juego también. Ahí que hacemos ping pong. Luego billar también. Billar. Entonces los diáconos regresaron como era jovencito. Estaba jugando muy divertido, ¿sí? Billar. Luego detrás de comedor había otro juego, como golpe, ¿sabe? Mini golpe parece. Es muy divertido, ¿no? Entonces con diácono Wilber hablando,
aquí y traímos, ¿no?, los hermanos también casados, luego jóvenes, para que disfruten, campamento de jóvenes casados. ¿Qué le parece, hermanos? Sí, usted van a gustar mucho, muy hermoso ese lugar. Luego en el día poco trabajar, y cosechar coca, aprender cómo hace coca, ¿sí?, cosechar, ayudar a los hermanos. Y luego también así disfrutar, así pensamos. Entonces el viernes fuimos, luego desde la noche de viernes, seminario, ¿no?, con los hermanos. Luego sábado, terminando en la noche, madrugada vinimos. Entonces en la mañana nosotros llegamos, un tiempo muy hermoso, ¿no? Dios permitió compartir con los hermanos. Puede proyectar ese tabernáculo. Entonces ese tabernáculo que se ve, ¿no? Ese está. Por eso ahí dentro de ese tabernáculo, cuando ahí ve la puerta, por la puerta entra, entonces ahí primeramente puede ver el altar del holocausto. Luego hoy hemos leído, ¿no?, Éxodo capítulo 30, la fuente de bronce sale, ¿no?, pasando el altar del holocausto. Luego, antes de entrar al lugar santo, santísimo, la fuente de bronce sale. Eso nosotros hemos leído. Entonces, aparentemente como esto es como tabernáculo, ¿no?, por tela blanca. Luego adentro, así está en el desierto, han construido. Pero ese tabernáculo, cada parte leyendo, explica Jesucristo. Jesucristo. Luego, para los hermanos cristianos, la vida de creencia explica la vida de creencia de Jesucristo. Luego, después de recibir la salvación, cómo debe vivir. Por eso, a través del tabernáculo podemos ver Jesucristo, podemos ver. ¿Sí? ¿Cómo ve ese tabernáculo, hermanos? No tan bonito parece, ¿cierto? No tiene interés, tal vez, no es simpático. Pero ese tabernáculo explica a Jesucristo. Porque afuera ve, entonces nada que ver. Pero cuando entrando al lugar santo, lugar santísimo, puro está oro está cubiertos. Todo utensilios, puro oros. Hablando oro, creo que tiene interés poco, ¿no? Oro, sí, bastante cantidad de oro está. Pero afuera ve, no se ve, solamente así como tela, ¿no? Lino torcido por esa tela blanca está cubierto afuera. Por eso ya debe entrar para saber el valor de verdadero del tabernáculo, debe entrar sí o sí adentro. Cuando afuera ve, no valora mucho, aburrido, ¿sí? Feo en el desierto. Igualito, hermanos, cuando nosotros no conocemos muy bien Jesucristo, no valora mucho. Ya iglesia, aburrido, solo habla palabra de Dios, aburrido. Mejor es mejor. En el mundo más divertido, más feliz, tomando cerveza, luego también disfrutando, trabajando, ganando, comiendo, viajando. Ya, ese mundo más divertido, ¿cierto? Más valora. Cuando viene a iglesia, sentadito, escucha la palabra. Hoy día, Éxodo capítulo 30, versículo 17. Leyendo, ya algunos ya está preparado dormir, descansar. Algunos. Pero cuando ya afuera tomando cerveza, discoteca, ya viaja, no duerme, ¿cierto? No duerme. Está abierto ojos. Entonces, pero cuando hay tal vez igualito ese tabernáculo, afuera ve, no tiene mucho valor. Como una tela lino torcido, está cubierto, maderas, no valora mucho. ¿Cuándo valora, hermanos? Tiene que entrar. Entra aquí abriendo esa puerta, ingresando, pasando el altar de holocausto,
la fuente de bronce, luego abriendo el velo, entrar al lugar santo, lugar santísimo, ya hay puro oro es. Oro, mucha cantidad de oros. Entonces, igualitos. Cuando viene a la iglesia, hermanos, escuchando la palabra, también sirviendo, debe conocer Jesucristo, ¿sí? Entrar adentro. Muchos hermanos vienen a la iglesia, ¿sí? Pero solamente, ¿cómo ve? Desde lejos mira, como afuera. Aquí hay una sandía, aquí, Bolivia, sandía. Yo hasta ahora sandía, esa fruta comiendo, más rico es de omereque. Riquísimo, omereque, sandía. No es sandía, es dulce. Entonces, sandía, ¿usted cómo come, hermanos? Con puño, quebra, ¿cierto? Entonces, adentro, luego, adentro, tiene que comer, así debe comer, ¿verdad, no? Solamente si afuera, ¿sí? Cáscara nomás lamiendo, qué rico es sandía. No es sabor verdadero. Debe quebrar, adentro debe comer. Igual, hermanos, si iglesia viene desde lejos, mira, desde lejos. Iglesia así es. Iglesia solamente pide plata, ofrenda, diezmos. Y hay iglesia siempre así, ¿sí? Que utiliza, iglesia siempre pide. Así. Hermanos, debe entrar adentro entra, ve el valor. Ya San Mateo, usted tiene San Mateo aquí marcando, San Mateo capítulo 13, podemos ver. San Mateo capítulo 13, el versículo 44. Ya, voy a leer San Mateo capítulo 13, 44, o aquí, adelante, también está proyectándose. Ya, podemos leer juntos, hermanos. Ya, San Mateo 13, 44, 1, 2, 3. Además, el reino de los cielos campo, sí. El reino de los cielos se explica. El reino de los cielos, ¿no? Entonces, el reino de los cielos semejante un tesoro, pero ese tesoro está escondido, dice, escondido. No puede encontrar fácilmente. Ya, el reino de los cielos semejante, ¿qué es? Un tesoro escondido, pero debe buscar, encontrar, hallar. No encuentra, no puede encontrar, no puede tener ese tesoro. Un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, pero una persona encuentra, halla, ¿qué hace? De nuevo tapa. Luego con gozoso regresa a la casa, dice. Luego vende todo lo que tiene. Eso se llama el reino de los cielos. Amén, hermanos. ¿Ya usted también desea entrar al reino de los cielos? ¿También desea el nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué amén, hermanos? ¿Sí? Mire aquí, gozoso regresa a la casa. ¿Qué debe hacer? Amén es, hermanos. Ya ahora no, amén, dice. No quiere vender todas las cosas. Ya aquí el reino de los cielos, semejante un tesoro escondido. Pero una persona encuentra ese tesoro, hace, muy feliz, gozoso, luego vende todo lo que tiene. En su casa, ¿usted qué tiene? Todo tiene. Por eso ya en su casa, ¿qué tiene? Tiene como ustedes necesidades,
su gusto, ¿cierto? Alguna casa tiene también diferente cosa tiene. Como casa, refrigeradora, lavadora, computadora, cama, todo ya tiene. Necesario, también le gusta. Como hoy en día, esta mañana, Grupo Canto de Esperanza, cantaron muy bien, ¿cierto? Le gusta, hobby. Entonces, una guitarra, una charango, luego también quena. Ya, en la casa todo ya tiene, ¿verdad? ¿No? Lo que le gusta a ustedes. Pero cuando encuentra ese tesoro, regresa a la casa. Luego, ¿qué empieza? Vender. Ese refrigeradora, 5 años se tardó. No quiero vender. Luego ya llorando vende esta persona. Ese auto, sí, 10 años se tardó, 10 años. Tanto plata yo ahorrando compré. Luego para vender, triste, llorando vende. O alguno también, vestido, nueva ropa. Entonces vender, llora o gozoso vende. Gozoso vende. Todo vende, todo. Aquí ese tesoro es también igual. El tabernáculo hablamos, ¿no? Ese tabernáculo, ¿a quién hablando dice, hermanos? El tabernáculo, la sombra de Cristo. Igual. Ese tesoro también, ¿a quién está hablando? Jesucristo hablando, ese tesoro, Jesucristo. Entonces los hermanos vienen a la iglesia escuchando la palabra, ahí encontrar ese tesoro. Escuchando la palabra de Dios, leyendo la Biblia. Pero muchos hermanos vienen acá, luego no encuentra ese tesoro, regresa a la casa. Por eso, ¿cómo vive? No vende. Por eso a alguna persona le gusta, ¿qué le gusta? Como vida anterior, no cambia, le gusta esa vida, disfrutando eso más feliz. O estudiar es más feliz, tener licenciatura, profesionales para mí más bueno, feliz. Trabajando, ganando, comiendo, disfrutando para mí, eso más feliz. Aún escucha la palabra de Dios, aún viene a la iglesia escuchando, no encuentra ese tesoro escondido. Por eso cuando regresa, ¿qué es más feliz? Trabajar es más feliz, estudiar es más feliz, disfrutar es más feliz, eso. Pero cuando encuentra un hombre encontró ese tesoro escondido, feliz, gozoso. Hermanos, nosotros recibimos la salvación escuchando la palabra de Dios. También encontramos el Señor Jesucristo verdadero. Y anterior semana, ¿no?, de capacitación de régimen penitenciario, nosotros compartimos, ¿no?, con los participantes a través del libro de Arrepentimiento y la Fe. Leyendo ese libro, Arrepentimiento y la Fe, pastor testifica, desde pequeños, y congregaba a la iglesia. Congregando a la iglesia, aprende la palabra de Dios. Aprendiendo la palabra de Dios, desea vivir, no cometer pecado. Desea hacer buenas cosas, no mentir, no robar, no cometer pecado. Pero cuando saliendo de la iglesia, viviendo afuera, miente, roba, comete pecados. Entonces por ese pecado condena, sufre, luego viene a la iglesia, llora, pide perdón. Preguntando al pastor, pastor, tengo pecado, me condena mucho, tengo miedo antes de presentar ante Dios. ¿Qué hago yo, pastor? Tiene que arrepentirse, dice. Entonces escuchando, arrepentirse. Si comete pecado, pide perdón. Yo mentí, Dios por favor perdóneme. Yo robé, Dios perdóneme. Yo cometí pecados, perdóneme. Entonces en la iglesia eso pide perdón, sí, se tranquiliza, llega a paz. Ya, Dios
perdonando mis pecados. Pero cuando ya sale afuera, otra vez miente, roba, comete pecado. ¿Cuánto tiempo eso estaba haciendo, pastor dijo? Mucho tiempo, mucho tiempo. Sigue está repitiéndose. Entonces, y preguntó a sí mismo, dice a sí mismo, yo echando, esforzando, luego sigue pidiendo perdón, perdón. ¿Cuándo mi vida va a cambiar? ¿Cuándo? ¿Cuándo mi vida va a cambiar? O 1 año después, o 5 años después, ¿va a cambiar mi vida? ¿O será otra vez lo mismo, lo mismo? Y preguntaba a sí mismo, pero el pastor tampoco podía responder. No tenía respuesta. No sé, pero tengo que hacer bien. No sé muy bien, pero tengo que echar, esforzar, más hacer. Así estaba. Leyendo el libro de Romanos, ¿tiene usted Romanos? Sí, vamos a ver, ya Romanos. Libro de Romanos, capítulo 7. El libro de Romanos capítulo 7:15, voy a leer, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ya 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces el pastor también, toda su vida, congregando a la iglesia, escucha la palabra de Dios. Entonces no tiene que mentir, no tiene que robar, no tiene que adulterar, no tiene que ya cometer pecados. Pero después, sí, salir de la iglesia viviendo en el colegio, en la casa, se enoja, pelea, rabia, luego roba, miente. Entonces después condena a muchos. La palabra dice que no tiene que robar, no tiene que mentir. Yo mentí, yo robé, yo adulteré, yo cometí pecados. Dios me va a castigar. Dios no me va a ayudar. ¿Qué hago yo? Regresa a la iglesia. Otra vez pide perdón, perdón. ¿Hasta cuándo voy a hacer? Yo 10 años más vengo a la iglesia y ahora pide perdón. ¿Hasta este pecado va a perdonar? ¿Algo va a cambiar mi vida? Pero no hay respuesta. Sigue. No hay otra manera. Hacer, echar. Otra vez, hacer bien, hacer, echar, esforzar mi corazón. Pero hay Romanos capítulo 7, ¿no? También igual dice. 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Desea cumplir el mandamiento de Dios, desea leer la Biblia, desea servir a Dios, pero ¿qué hace? Dice, lo que aborrezco. Entonces el versículo 17 leyendo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí hace. Ese autor también, libro de Romanos, apóstol Pablo, también esa vida llevaba. Cristianos, creyendo en Dios, que yo quiero hacer bien, pero ¿por qué yo hago lo que aborrezco? Luego cuando viene a la iglesia da vergüenzas, luego quiere presentar ante Dios, llega miedos. Si Dios sabiendo mi pecado me va a castigar, me va a maldecir, me va a matar. Con ese miedo viene ante Dios. Leyendo aquí, 17, ¿no? De manera que ya no soy yo, ¿quién hace aquello entonces? Pecado. Ese pecado que mora, hace, dice, ¿qué hace? Hace mentir, hace rabiar, hace rencor, hace criticar, hace adulterar, hace pelear, hace juzgar. Ese pecado, dice. Aquí el versículo 18. Yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Aunque desea hacer buenas cosas, pero puede hacer, no puede hacer. ¿Por qué no puede hacer? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Ese autor también experimentó como nosotros. Deseamos hacer bien, pero no se puede. ¿Por qué no se puede? No mora el bien, ¿qué quiere decir? No tenemos capacidad. Entonces, recién, ¿sí, pastor? Se daba cuenta. Entonces, yo vengo a la iglesia, pido perdón, luego otra vez comete pecados. Pero esa vida, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo mi vida va a cambiar? ¿Cuándo puedo ver el cambio verdaderos? Con esa esperanza otra vez viene a la iglesia, escucha la palabra, luego pide perdón, luego otra vez esfuerza, luego echa todo el corazón. Pero ¿ve cambio verdadero? No ve cambio verdadero. ¿Ya ve cambio verdadero o no ve cambio verdadero? Su vida como es, usted también echando, esforzando, no voy a tener rabia, no voy a discutir, no voy a mentir, esforzándose, echando. ¿Cambia, hermanos? Usted también igual, ¿no acá? Romanos. Porque la Biblia dice, no hay el bien, no tenemos capacidad. Aunque deseamos, no se puede hacerlo, dice. Luego, versículo vamos a ver. 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dentro de nuestro corazón pelea, dice, dos fuerzas, dos leyes. La ley de Dios, luego la ley de pecado. Dos pelea. Yo quiero venir a la iglesia. También otro, yo quiero disfrutar hoy día. Yo quiero ofrendar a Dios. No, yo quiero usar para mí. Y pelea entre nuestro corazón. Finalmente, ¿quién gana? Dice. ¿Quién gana? ¿Quién gana entre dos? A la Biblia, el pecado gana, así dice. ¿Quién gana? Entre usted pelea, ¿quién gana? Uno gritones gana, ¿cierto? Fuerte grita, fuerte, él gana, ¿cierto? Entre usted peleando, ¿quién gana? Un puño más fuerte gana, ¡puf! Así sangra, llora otro, ¿cierto? Uno que más fuerte gana, uno que más fuerte. Leyendo la Biblia, uno que más fuerte gana. ¿Quién más fuerte? La ley del pecado, deseo de la carne, más fuerte. Por eso arrastra. ¿Qué quiere decir? Yo cuando era niño, en nuestra casa, nuestro padre criaba cabra, ¿sabe? Cabra. Su cuello amara soga, jala. Pero él muy rebelde, cabra, muy rebelde, no hace caso. Quiero llevar a mi casa, no quiere venir. Entonces, ¿en qué manera voy a llevar? Arrastra, ni modo, arrastra. Igual, hermanos. Aquí dos leyes en nuestro corazón. Quiero ir a la iglesia, pero ¿qué hace? Deseo de la carne más fuerte. Por eso, ¿cómo es? Arrastrando lleva ¿a dónde? Fiesta. ¿Dónde? Arrastra, lleva. No quiero mentir. Abra boca, luego miente, sale. Automático, sale. Todo ya mentiras. Cuando mercado se va, mercado, pura mentira habla, pura mentira. Mercado, pura mentira. ¿Quién cree? Nadie cree. Yo perdiendo, vendiendo. ¿Qué perdiendo, vende, cierto? Pero así dice. No me queda nada, dice, pero yo te doy usted, así dice. Pura mentira habla. Hoy en día casi no confía, ¿cierto? Tampoco se siente. Aquí dice, hermanos, dos leyes. Pero ¿quién gana? Uno que más fuerte, deseo de la carne más fuerte.
Por eso viene a la iglesia, llora, pide perdón, no quiere, pero deseo de la carne más fuerte. Por eso miente, roba, rabia, envidia, celos, juzga, critica, así. Aunque no quiere, lleva esa vida. Luego condena y sufre. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Usted no critica? Muy malo usted. ¿Cómo? ¿Usted también odia? ¿A quién odia? ¿O Pastor Andrés? Odia. Si odia, usted es digno de entrar al infierno, hermano. Aunque usted no quiere, ¿verdad? ¿No? Odia esa maldad, gran maldad. La Biblia dice, si solamente a su compañero, su amigo habla, ¿qué habla? Fatuo. ¿Qué quiere decir fatuo? San Mateo capítulo 5 sale, ¿cierto? Solamente a su amigo, a cualquier persona habla fatuo. ¿Qué quiere decir fatuo? Tontos, sonsos. Él es digno de entrar al infierno. Dice. Entonces aquí leyendo, en verdad, hermanos, nosotros deseamos ver cambio verdadero. Pero como testimonio de Pastor Oxpac dice, no puede cambiar. No puede cambiar. Se cansa. Difícil eso. Por eso ya aquí, versículo 24, vamos a leer. Ya, juntos podemos leer 24, ya 1, 2 y 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muertes? Por eso finalmente llega. ¿Qué llega? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Ese cuerpo muerte que me arrastra, hace sufrir, hace mentir, hace robar, hace cometer pecados, lleva la muerte. Llegando esa situación, ese punto, entonces puede hallar la gracia de Dios. Llegando a ese punto, esta persona tiene esperanza. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Llegando a ese punto, ¿esta persona tiene esperanza o no tiene esperanza? Tiene esperanza, hermanos. Problema, no llega a ese punto. ¿Qué quiere decir? No llegando a ese punto, sigue quiere intentar. No voy a robar, no voy a mentir, no voy a tener rencor, no voy a criticar, no voy a pelear. No llega a ese punto, la gente va a procurarse, va a esforzarse. Hasta que llegue a ese punto. ¿Usted llegaron a ese punto o todavía está en el proceso? Algunos está en el proceso, sigue está echando, intentando. No voy a robar, no voy a criticar, no voy a así tener celos, no voy a tener rencor, no voy a pelear, no voy a discutir malo así. Algunos está en ese proceso. Esa persona falta todavía, falta mucho, falta. ¿Qué falta? Que llegue a ese punto. ¿Qué punto? Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo muertos? Ese punto, ¿qué está hablando? Ya no más tiene fuerza, ya no más quiere intentar, no quiere intentar más. Ya sabe, ¿qué sabe? Yo no puedo, ya no puedo, intentando ese cuerpo de la muerte. Solamente sale, ¿qué sale? Mentira, robar. Luego, mal. Este punto ha llegado. Este punto llegando, esta persona va a hallar. ¿Qué hallar? Como un hombre encontró. ¿Qué encontró? Un tesoro escondido. Si cuando encuentra ese tesoro, ¿qué hace? Vende. Para él es muy precioso. Le gustaba, preciosos. Pero cuando encontrando tesoro, mejor que mis cosas, vende. ¿Qué vende? Casa vende, cama vende, auto vende. ¿También qué vende? Hasta pillar vende, pillar. Antes le gustaba fumar
vende, se deja. Antes le gustaba tomar cerveza, pero deja. Antes le gustaba vicio, ¿qué vicio? Algunos pornografía, video, vicio. Algunos celulares, algunos estos. Deja, todo dice la Biblia, ¿cierto? O solo algunas cosas nomás vende, dice. Todo lo que tiene. Vicio. Antes le gustaba tomar. Antes le gustaba consumir la droga. Antes le gustaba. Todo deja. Por ese tesoro escondido. Encuentra Jesucristo verdadero, hermanos, dejando todos. Amén. Aquí también igual estas personas. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Esta persona llegando ahí, yo no puedo más. Aún yo intento, no puedo. Si otra vez va a fracasar, otra vez va a cometer pecado, ya no más. Esta persona llega el arrepentimiento verdadero. Llegando a arrepentimiento verdadero, ya luego recién escucha. ¿Qué escucha? La palabra de Dios. Luego recibe Jesucristo. Porque antes de llegar a este punto, no se ve, no valora Jesucristo, hermanos, como el tabernáculo. Se ve feo, aburridos. Se siente más bueno, excelente, lindo. ¿Qué es? Mis cosas, mis gustos, este mundo se ve. Pero llegando a este punto, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo? De la muerte. Ya no hay esperanza. No hay esperanza este mundo en mí. Recién, si valora, ¿quién valora? Jesucristo. La palabra de Dios. Recibir. San Marcos podemos ver, ustedes San Marcos. San Marcos capítulo 1. El versículo 15. Ya, San Marcos capítulo 1, 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ya aquí dice, ¿sí? recibir la salvación. Creer en el Evangelio. Antes de creer en el Evangelio, primero Jesús dice, ¿qué dice? Arrepentidos, dice, arrepentidos. Aquí mire. Está cerca el reino de Dios, se ha acercado. Ya podemos entrar al reino de los cielos, está cerca. Recibir la bendición de Dios, ¿verdad? ¿No? Amén. ¿Usted dónde está ahora? Avenida Chacaltaya. Iglesia Misión Buenas Nuevas. Dentro de la iglesia está. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo ahora esta mañana? Escuchando la palabra. Está cerca. Muy cerca. ¿Sí? Está dentro de la iglesia. Escucha la palabra de Dios. Cerca. Está cerca, luego después, ¿qué dice? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Eso hace, nosotros recibimos la bendición de Dios, la salvación. Primero, arrepentíos. Arrepentíos es Romanos capítulo 7, hemos leído. Intenta, esfuerza hacer, cumplir mandamientos. Venir a la iglesia, alabar, ayunar, ofrendar, diezmar, servir, echar. Deseamos, pero ¿se puede? No se puede. No se puede, dice la Biblia, porque ese deseo de la carne más fuerte. Por eso toda la vida la gente intenta, está en ese proceso, no llega a ese punto. Como miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de la muerte? Entonces no llega a este punto, no llega a arrepentimiento,
está en el proceso. Está en el proceso, ¿qué quiere decir? Sigue intentando. Quiere vencer mentira. No quiere hacer maldades, no quiere pelear, no quiere discutir. Por mi fuerza, por mi determinación, quiere hacer bien. Sigue está. En el proceso, sigue. Estando en el proceso, cuando ve mi rabia, ¿por qué yo hice eso? No debería hacer, ¿por qué eso estoy haciendo? No sirve. Inútil. ¿Qué sirve ir a la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? Condena, sufre. Luego después, otra vez haré. Otra vez echaré. Luego otra vez, muchas veces, está en ese proceso. Hoy en día muchas personas así está, en ese proceso. Esta persona puede ver cambio verdadero o no, hermanos. No se puede ver cambio verdadero. Como testimonio del pastor dice, viene a la iglesia, aleluya, amén. Pide perdón, se siente paz. Ya Dios está conmigo. Ya sale de la iglesia, mentira, roba, comete pecados. Esa vida repites. No ve cambio verdadero. Cuando no ve cambio verdadero, no sirve. Inútil. Dios no está conmigo. Con ese corazón condena, ¿verdad, no? Pero aquí dice, para recibir la salvación, creer en el Evangelio, primero debe llegar. ¿Qué debe llegar? El arrepentimiento. ¿Así está escrito, hermanos, en su Biblia? Primeramente, arrepentimiento y creer. Pero como viene a la iglesia toda la persona diferente, ¿cómo explicamos? Alguna persona hoy día, primera vez llegando acá ahora, primera vez escuchando la palabra de Dios, primera vez escucha a través de Andrés, Pastor Andrés. Algunos 10 años sigue está escuchando, algunos 20 años escuchando, algunos 30 años sigue escuchando, pero en el mismo lugar junto escucha. Hoy día, primera vez llegando también escucha. ¿Qué escucha? Señor, hermanos, está cerca del reino de los cielos, está cerca. Arrepentidos y cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio, va a recibir la salvación. Va a llegar la bendición de Dios. Amén. Ya creyendo en el Evangelio, va a recibir la salvación. Va a entrar en el reino de los cielos. Yo creeré en el Evangelio. Primera vez que llego, 10 años llegando, 20 años llegando, 30 años llegando, juntos escucha. Juntos. Por eso que algunos no llegan a arrepentimientos. Arrepentimiento no llega. Luego directo cree, directo. ¿Qué cree? El Evangelio escucha, cree. Jesucristo murió, en la cruz murió. Cuando murió Cristo ya limpió nuestros todos pecados. Amén. Señor, usted tiene pecado, no tiene pecado. Ya Jesucristo llevó mis pecados, no tengo pecados. Ya soy salvo. Aleluya. Amén. Pero esta persona, muchas personas no pasa esos arrepentimientos. Solamente cree. ¿Qué cree? ¿Qué cree, hermanos? En el Evangelio cree, en el Evangelio. No es malo, hermanos, pero en esta persona su vida de creencia tiene problema. En esta persona tiene un problema, grave problema tiene en su vida de creencia. Debe llegar arrepentidos. Ya, yo intentando, echando, luego yo no puedo hacer. De mí solamente sale maldad. Soy esta persona, soy digno de morir. El tabernáculo puede mostrar esa imagen. Aquí mirando el tabernáculo, como hablamos entrando a la puerta, primera parte, ¿qué se ve? Ya entrando a la puerta, ¿verdad? ¿No? Entrando, primero, ¿qué puede ver? Ese altar mirando, ¿cómo está? O está quemando. ¿Qué está quemando? Una ofrenda. Una ofrenda.
Una persona comete pecado, entonces está alejado de Dios. Por este pecado que ha cometido, Dios va a matar, castigar. Pero Dios dio una solución, una manera, cómo puede limpiar ese pecado que ha hecho. Por eso trae, aquí creo que un hombre, ¿cierto? Trayendo esas ovejas, una ofrenda sin mancha. Trae, luego adentro, ¿qué hace? Los sacerdotes degollan, ¿verdad? ¿No? Luego mata. Luego cortando pedazos, sacando intestinos, su grosura, pone aquí arriba. Después se pone el que hace, quema, todo se quema. Entonces primeramente entra, primero puede ver ese altar. ¿Qué está quemando ahora? Una ofrenda, cordero, una ofrenda. ¿Por qué esa ofrenda está muriéndose en este altar? Por nuestro pecado, nuestro pecado. Por eso entrando podemos ver el Cordero de Dios, Jesucristo que murió en la cruz. Jesucristo no tenía pecado, pero ¿por qué muere en la cruz? Por nuestros pecados. Por eso ya primeramente entra, ve, ya aquí una ofrenda. Él no tiene pecado, pero ¿por qué muere? Por un pecador. Igual, a Jesucristo, un Cordero de Dios. Jesucristo está muerto en la cruz. ¿Por qué muere? Por nuestros pecados. Ahí puede ver. Por eso, mirando el altar de holocausto, nosotros podemos ver, Jesucristo murió en la cruz. Luego Jesucristo murió en la cruz, ahí todos nuestros pecados limpió. ¿Limpió o no limpió, hermanos? Todos pecados, una vez para siempre, todos nuestros pecados limpió, hermanos. San Marcos capítulo 1 leyendo, ¿sí? Para recibir la salvación, creer en el Evangelio, llegar el arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimientos. Por eso, ¿por qué primera parte el altar de holocausto? Para ver esto, primeramente ver Jesucristo que murió como un cordero, una ofrenda. Y también, ¿cómo tiene que hacer una ofrenda? Quemando, ofrenda encendidas, cortando cabeza, degollando, luego cortando toda la parte del cuerpo, sacando intestino, ¿cierto? Luego hasta grosura. Luego pone, ¿en dónde pone? Aquí pone, luego quemando, solamente se queda ceniza, ¿verdad, no? Solamente se queda ceniza. Ceniza, luego cuando sopla, se va. Nada se queda, nada. Entonces, primero eso, ¿por qué primer lugar es el altar? Igual, nosotros entrando, luego para acompañar, para ver, ¿verdad, no? Nuestro Dios. Para acompañar al Señor Jesucristo, nuestro Dios, debe quemarse. ¿Qué debe quemarse? A ofrenda quema. ¿Ofrenda qué quema? Sí, aquí está hermano Martín. Martín, ya ven, sí, por favor, adelante. Sí, aquí. Ya, ¿cómo debe quemar para explicar? Una ofrenda. Luego trae tabernáculo. ¿Qué hace? Degollar. ¿Qué es degollar? Sí, sí mismo degollar. Sí. Así, cortar cabeza, ¿cierto? Luego, cortar pedazo. Después, adentro saca intestinos. Después, grosura también. Supuestamente todo. Luego ese pone en el altar, quema, ¿verdad, no, hermanos? Quema. Esa ofrenda encendida para Jehová. Jehová acepta. No se queda nada. Entonces, los hermanos también, usted cuando viene a la iglesia, para que Dios acepte ustedes, debe dar, ¿qué debe dar? Ofrenda encendida. Eso Dios acepta, agrada, ¿verdad, no? Entonces, ¿qué quema, hermanos?
¿Qué debe quemar? Hermano Martín, chavinchan nomás quema todo, cortando cabeza. Ya, cuando viene a la iglesia, debe quemarse. ¿Qué debe quemarse? Usted mismo, cada uno. Cabeza, cabeza. Cortando ya no puede pensar más, ¿cierto? Sí, nuestros pensamientos. No solamente cuerpo, nuestro pensamiento. Lo que usted piensa, conocimiento, experiencia, todo quemar. Amén, hermanos. ¿Hasta dónde? Hasta intestinos saca, curosura. Aún nuestro buen corazón. Esto todo saca, quema, que es sucio, hermanos. Sucio, qué asco es. Pero ya muchos vienen a la iglesia, ¿qué considera? A mi conocimiento buenos. No quiere quemar, no quiere votar. Mi experiencia, excelente, buenos. Tampoco quiere votar. Mi buen corazón, ¿quiere votar? No guarda, bueno. Dios no acepta, dice hermanos. Por eso primeramente viene aquí, entra en el altar, eso hace. ¿Qué hace, hermanos? ¿Qué quema? Ya su cabeza ya quemó. ¿Ya su cerebro ya quemaron? ¿O todavía sigue esta su cabeza? Sí, ya sus cuerpos, sus pensamientos, su corazón ya quemaron o sigue está. No entendieron, parece. Pastor, ¿cómo va a degollar mi cabeza? ¿Alguien esta pregunta? Sí, físicamente no, físicamente ahora por ese tabernáculo mostrando. Pero verdad, no más quiere quemar, Dios, ¿qué quiere quemar? Nuestros conocimientos, hermanos, nuestros pensamientos, también nuestro buen corazón, eso. Con esto usted trae a la iglesia, luego quiere escuchar la palabra de Dios, es imposible, hermanos. Choca. Por eso, cortando, quemando, sacando todos intestinos, luego quema. Todo quemaron. Luego solamente se queda ceniza, ¿no? Luego, ¿qué hace? Así. No hay nada. ¿Qué no hay nada? Hermano Martín, ya no hay. No hay nada. Amén, hermanos. Sí, Jackie, gracias, hermano. Jackie, gracias, hermano. Ahí Dios acepta. Pero esta mañana también ustedes, Dios cuando mirando, aún cuerpo está todavía, ¿cierto? Pero botar, quemar. ¿Qué botar? ¿Qué quema, hermanos? ¿Sus pensamientos ya quemaron? No quiere votar, hermano. ¿Ya sus pensamientos ya votaron? ¿Ya sus propios corazones también quemaron? Entonces, cuando sale esa puerta, ¿quién va a salir? Yo voté Dios, Pastor Andrés, luego cuando la puerta, luego otra vez mételo, otra vez, luego mi pensamiento o mi propio corazón, otra vez. Dios quiere que quememos, botar todo nuestro, ¿verdad? Amén, hermanos. Por eso San Mateo capítulo 1 nosotros hemos leído, ¿sí? Arrepentíos y creed, dice, creed en el Evangelio. Primeramente, llegando a arrepentimientos. Primera vez llegó hoy día algunas personas. Luego algunos un mes está llegando. Algunos muchos años está llegando. Pero primero, ¿sí? Llegar arrepentimientos. Amén, hermanos. Amén. Ya, eso nomás poco más hablando luego. Ya continuaremos, ¿no? Sobre la fuente de bronce. Libro de Salmos, usted tiene el libro de Salmos, capítulo 51. Salmos capítulo 51.
Desde versículo 1 voy a leer. Ya, el libro de Salmos capítulo 51, antes de leer, ¿no? Sale un título encima de versículo 1. El título sale de ese capítulo 51. No sé si en su Biblia está escrito eso. En mi Biblia está escrito arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ya sale arrepentimiento, eso de rey David. Después de cometer pecado, ¿sí? Después de adulterio con Batseba. Luego mató a su esposo Uría, gran maldad. Después de adulterar, hasta asesinatos. Su soldado, esposo de Betsabé, la mujer. Entonces, después de hacer esa gran maldad, pecado, y David llegó a arrepentimiento. Debería morir recibiendo castigo de Dios, pero él llegó a arrepentimiento verdadero. Luego, creyendo en el Evangelio, la palabra de Dios, recibió la salvación. Recibió la gracia, misericordia de Dios, ¿no? Ya, poco más abajo, al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Sí? Pero después de cometer el pecado David, ahí el profeta Natán exhorta, ¿verdad? ¿No? Exhorta. Tú eres digno de morir. Tú eres digno de morir. Aún tú escondías, ¿cierto? Esa maldad. Pero Dios ya sabe. Por eso envió mi persona. A través del profeta Natán, exhortando fuertemente. Tú eres digno de morir. Adulterando, matando. ¿Cómo va a vivir? Es digno de morir. Tú piensas que puede esconder. Jamás. Tú eres digno de morir. Entonces, David se enteraron todo su maldad. Luego de ahí, él llegó a arrepentimientos. Eso está hablando, ¿cierto? Ese capítulo. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces David, después de cometer el pecado, quiere borrar esa maldad, porque condena mucho, sufre. Por eso versículo 2, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Sí? Así está escrito, ¿verdad? ¿No? Quiere borrar, quiere limpiar, ¿sí? Pero David sabía, ¿qué sabía? ¿Qué sabía? Aquí, versículo 2, ¿qué dice? Lávame más de mi maldad. Él va a lavar o está pidiendo a alguien me lave. Él puede lavar o también él intentando lavar. No, lávame. Yo no puedo esa maldad. Yo no puedo limpiar. Por eso lávame. Luego después, límpiame de mi pecado. David sabía que no se puede limpiar él mismo su pecado. Orando, ayunando, llorando, golpeando pecho, no sabe, no se puede limpiar sus pecados. Por eso, ayúdeme, ¿verdad? ¿No? Límpiame. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Luego pidiendo, ¿verdad? No a Dios, sí, ayúdame, ten misericordia. El versículo 5 es más importante. El versículo 5, él sale cómo se arrepintió el rey David, versículo 5. Ya, 5, ustedes pueden leer todo junto. ¿Ya encontraron? 1, 2 y 3.
Ya acá, he aquí, en maldad he sido formado, en maldad ha formado. Ya, ¿qué está testificando rey David? En maldad formado, ¿qué quiere decir? Mi persona, ¿sí? No solamente adulterio con una mujer, no solamente asesinato mató, no solamente ese parte malo, he formado, ¿sí? En maldad he formado. Su vida completamente en maldad, ¿sí? ¿Entendieron, hermano? ¿No? ¿Entendieron? Completamente. No solamente adulterio, maldad. De mí sale solamente maldad. Que he formado en maldad, está testificando. Luego, ya, y en pecado me concibió mi madre. Concibió, dice. ¿En qué manera concibió mi madre? En pecado. ¿Qué quiere decir? Soy una masa. Origen del pecado. ¿Verdad? ¿No? Como una semilla del pecado. Semilla siembra, crece, luego da su fruto. ¿Qué fruto da? Depende de su semilla. Pero he concebido, dice, mi madre concebido. ¿En dónde? En el pecado. Pues una semilla del pecado está testificando. Ya David, ¿sí? Cuando él se arrepiente, ¿qué hizo maldad David? ¿Cómo explicamos? Después de adulterar con una mujer para esconder, mató a su esposo, Urías. Entonces ya David aquí está mencionando que yo adulteré con una mujer. Después yo maté a su esposo para esconderme. Perdóneme ese pecado. Así está él pidiendo perdón. ¿En qué manera está pidiendo? Dios, ese adulterio, solo un puntito nada más. Dentro de mi corazón, una maldad grande. Mi madre concebido, mi persona en el pecado. Soy una semilla de... ¿Qué semilla? Esa semilla siembra que sale. Pecado sale. Por eso de mí sale. No solo lo que ha hecho David. David se arrepintió. ¿Qué arrepentimiento, David? Mi persona, no solamente una parte, mi persona todo, completo, ¿verdad? ¿No? Si solamente sale maldad, no funciona mi persona, eso está hablando. Luego versículo 7. Ya 7 también los hermanos pueden leer. Ya 1, 2, 3. Aquí dice también, soy esta persona, ¿no? Sí, como formado en la maldad. En maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Esta persona yo, Dios, mi persona solamente sale maldad. Yo no puedo hacer ni cambiar. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y David llegando a ese corazón, arrepentimiento, ¿verdad? ¿No? Podía escuchar, recibir la palabra de Dios. Yo no puedo, no funciona mi vida. Pero ¿quién puede hacer? El Señor. El Señor usted puede hacer. Usted puede limpiar mis pecados. Usted puede dar cambio verdadero. Usted puede guiar mi vida. Usted guiando mi vida, yo puedo cambiar. Usted me limpia mis pecados, puedo ser limpio, está hablando. Amén, hermanos. Ya, ¿cuándo entonces no puede ver cambio? Cuando mi persona sigue intenta. Mi persona sigue quiere hacer. No voy a mentir, no voy a robar, no voy a hacer maldad. Esta persona jamás va a ver cambios. Por eso mucha gente, no voy a tomar cerveza, no voy a hacer esa maldad.
Ese vicio no voy a hacer. Intenta, intenta. ¿Quién intenta? Él mismo. Él no puede ver cambio verdadero. Por eso mucha gente sigue esta. ¿Sí? Ahí. Pero cuando llegando, ya. Yo he formado en la maldad. Mi madre concibió en el pecado. Mi persona completamente es maldad. No puedo limpiar, no puedo hacer bien. Cuando esta persona llegando, entonces puede recibir. Señor, usted puede hacer. Ayúdeme. Usted me limpia, puedo ser limpios. Usted puede hacer justo, puedo ser justos. Ahí puede recibir. Amén, hermanos. Ahí recibiendo es Cristo. Es Cristo mora, entra en nuestra vida. Luego esta persona que llegó a arrepentimiento verdadero, ya no intenta. No esfuerza porque ya sabe, ¿cierto? Entonces, ¿quién guía? Es Cristo guiando. Es Cristo guiando, es Cristo trabaja, ve cambio verdadero en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Sí? El tabernáculo, ya puede ver, ya el tabernáculo. Ya nosotros aquí hemos visto el tabernáculo. Entrando adentro, primero puede ver el altar. En ese altar se ve quemando una ofrenda. ¿Sí? No tenía pecado, es Cristo, pero llegó como un cordero de Dios. Por nuestros pecados, todos limpió, nos dio esta salvación. Como acá, sí, porque quemando esto, nosotros también igual, hermanos. Cuando viene a la iglesia, acompañar a Dios, a nuestro Señor Cristo, primero, quemar, negarse de nosotros todos. Negando de nosotros todos, llegando el arrepentimiento, recibimos, recién Jesucristo entra. ¿En dónde entra Jesucristo? En nuestro corazón, en nuestra vida, ¿verdad? ¿No? Sí, ahí recibimos la salvación. Hoy en la mañana, sí, tema no es el altar, la tema que es la fuente de bronce. Después de recibir la salvación, a través de nuestro Señor Cristo, limpiando nuestros todos pecados, soy limpio, justo, no hay más pecados. Por el Señor es Cristo, que yo no puedo hacer, verdad, nada. Pero es Cristo murió por mi pecado. Yo creo, recibo a Jesucristo, Él me limpió para siempre. Después de recibir la salvación, siguiente paso, que es la fuente, ¿verdad? ¿No, hermanos? Ya, la fuente, nosotros esta mañana leyendo Éxodo, ya vamos a ver, capítulo 30. Ya, 30, Éxodo 30, el versículo 18, voy a leer. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce. Para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encienda para Jehová. Ya 21, ya ustedes también juntos pueden leer, ya 21. ¿Ya encontraron? Ya 1, 2 y 3. Después de, sí, ya ese dibujo puede mostrar. Después de recibir la salvación, entonces pasa la fuente de bronce. La fuente de bronce también, la sombra de Cristo hablando. Todo lo que explica en el tabernáculo, los utensilios, igual la sombra de Cristo, ahí está escondido, ¿cierto? Ese tesoro escondido, encontrar. Entonces la fuente de bronce, después de recibir la salvación, pasando los sacerdotes, sirviendo al Señor, trabajando, sirviendo. Luego, antes de entrar al lugar santo, lugar santísimo,
o fuente de bronce, lava, dice. Las manos, los pies. Cuando no lava, ¿qué sucede? Mueren. Verso 21, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Sí debe lavar. Lavando otra vez se queda limpios. Porque después de recibir la salvación, como hablamos, como Jesucristo murió en la cruz, luego cuando murió en la cruz derramó la sangre. Por la muerte del Señor Cristo, por la sangre del Señor Cristo, limpió nuestros todos pecados. Solo una vez para siempre. Por eso somos justos, dice la Biblia. Limpios, no tenemos pecado. Después de recibir la salvación, muchos preguntan también algunos, pastor, si ahora entiendo soy salvo, no tengo pecado. Pero después de recibir la salvación, no tiene que pecar. Si comete, ¿qué sucede también? Pregunta, ¿verdad? ¿No? Luego, siendo los hermanos salvo también, tiene dudas. Siendo salvo hermano de la iglesia, no debe mentir, no debe robar, no debe adulterar, no debe pelear, discutir, odiar. Así piensa, ¿verdad? ¿No? Así debe vivir, hermano. Amén. ¿Cómo debe vivir? ¿Usted salvo es? ¿Recibieron la salvación? Después de recibir la salvación, ¿cómo debe vivir? No cometiendo pecado, no robando, no mintiendo, no adulterando. Así debe vivir. Amén, hermanos. Así viviendo. Así debe vivir. La Biblia así dice. Así debe vivir. Cuando hablamos, un hombre encuentra un tesoro verdadero, él gozoso regresa. Luego, ¿qué vende? Todos. Antes nuestra vida, mintiendo, estaba muy feliz, divertido, mintiendo. Pero cuando encuentra a nuestro Señor Cristo, que murió por nuestros pecados, a mí me gusta, muy divertido mentir, ¿verdad? Cuando encuentra a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo murió por mi pecado. Él me limpió, me ha dado esta salvación tan grande. Yo quiero mentir, desea, pero a Jesucristo murió por mí, ¿verdad, hermanos? Y a Jesucristo mora en mí. Jesucristo no desea mentir, ¿verdad, hermanos? Luego esta persona regresa gozoso. Luego Jesucristo es más grande, más valor tiene. Esta persona vende. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Antes estaba feliz, divertido. Mentira. Y deja eso. Antes tomando cerveza, ¿verdad? ¿No? Fiesta se va toda la noche. Feliz. Después de conocer al Señor Jesucristo, Jesucristo murió por mí. Jesucristo es más grande. Entonces esta persona antes tomaba, disfrutaba. Pero esta persona ahora, ¿quién es más grande? Jesucristo. Jesucristo más precioso. No puedo tomar más, porque Jesucristo es más grande, importante en mi vida. Esta persona deja. Amén, hermanos. Creo que en ese lugar, algunos antes de encontrar a Jesucristo, creo que está borracho también, ¿cierto? Pero por Jesucristo dejó borracho, ¿cierto? Algunos siempre discotecas se va, divertidos. Pero después de encontrar a Jesucristo, dejaron. ¿Por qué deja? Bailar, tomar fiesta más divertido, ¿cierto? Pero muy raro. Después de encontrar a Jesucristo, Jesucristo es más feliz, más divertido. Automáticamente deja. Algunos consumen droga, vicio, internet, juego, pornografía, mujeriego. Antes le gustaba. Después de conocer a Jesucristo, Jesucristo es más grande. Valor tiene.
Esta persona, deja, no deja. Deja. Niños, ¿cierto? Niños. Niños ve, agarra fuerte. ¿Qué agarra? ¿Qué agarra? Mis hijos chiquititos en Santa Cruz, piedra agarra. ¿Por qué? ¿Qué es piedra? Pero entre niños agarra fuerte, más quiere agarrar piedra. ¿Sirve o no sirve piedra? No sirve. Pero cuando yo doy chupete, ¿qué hace? Rápido suelta piedra. Era preciosa piedra, el tesoro. Pelea. Pero cuando da dulce, ¿qué hace hay niños? Bota, rápido bota, eso es cierto. Agarrando, así ya recibe. No, chupete, por su boca recibe. Suelta, ¿cierto? Luego agarra. ¿Qué agarra? ¿Por qué chupete agarra? Porque más tiene valor para ellos, ¿cierto? Más le gusta. Igual anteriormente nosotros agarramos. ¿Qué agarramos? Excremento agarramos. Suciedades. Tomando cerveza, felices. Después, hace. Eso agarramos antes. Eso es feliz. Ese excremento, suciedades, daña. Pero cuando encontramos a Jesucristo, dejamos todos. Jesucristo tiene más valor. Amén, hermanos. Aquí, la fuente de bronce hablando. Después de recibir la salvación, la vida correcta, la vida bíblica es no mentir, no robar. Por estas cosas, como hemos hablado, ¿cierto? ¿No? Jesucristo grande. Por eso desea, no, Jesús mora en mí. Jesús me ama. ¿Cómo voy a votar Jesucristo? No. Recibiré la guía del Señor Jesucristo. Luego recibiendo la guía del Señor Jesucristo. Recibiendo la guía del Señor Jesucristo, va a vivir tomando, mintiendo, robando, ¿sí? Odiando. ¿Así puede vivir? No se puede, hermanos. Pero por si acaso, después de recibir la salvación, alguien recibe deseo de carne. Luego comete pecado otra vez. Cuando comete otra vez, ¿cierto? En ese caso, ¿cómo explica sobre la fuente de bronce? Por eso San Mateo capítulo 13 leyendo, explica a Jesucristo. Jesucristo antes de morir, llamando a sus discípulos, lava sus pies, ¿verdad? ¿No? ¿Eso usted han leído? San Mateo capítulo 13 sale. Entonces, ¿qué es? Jesús lavando los pies de los discípulos. O podemos buscar, ¿no? San Mateo 13, usted tiene la Biblia. Ya 13. Perdón, San Juan capítulo 13, ¿no? Disculpe. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, el versículo 5 voy a leer. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Ya aquí, dibujo de tabernáculo. Ya aquí Jesús llamando a sus discípulos, mostrando lavar los pies, ¿verdad? Entonces Pedro habló, Señor, Maestro, ¿usted me lavas mis pies?
no lavas a mí, ¿cómo usted mi maestro? Entonces, si yo no lavo tus pies, no tiene parte conmigo. Entonces Jesús, Pedro, ¿qué dice? Lave no solo mis pies, manos hasta cabeza. Jesús dijo, ¿qué dijo? No es necesario lavar los que están lavados. ¿Qué quiere decir? Lavados, ¿qué quiere decir lavados? Está lavado todo el cuerpo, ¿cierto? Ya, todo el cuerpo lavado, limpio hablando. Pasando ese altar de holocausto, hemos limpiado. A través de la muerte del Señor Cristo, lavados. Somos limpios, perfectos, justos. Eso pasando el altar, somos lavados. ¿Verdad, no? Por eso ya después de recibir la salvación, otra vez comete alguien. Otra vez comete pecados. Recibiendo engaño de Satanás, entra oscuridad en nuestra vida, en nuestro corazón. Comete pecado, condena otra vez. Siendo cristiano, así vive. Siendo salvos, tan sucio. Luego algunos condena. Sí, en ese caso, sí o sí debe pasar la fuente de bronce. La fuente de bronce, ¿a dónde lava? Los pies. Pedro quería lavar hasta cabeza todo, ¿no? Pero Jesús dijo, ¿qué dijo? Ya están lavados, ya recibió la salvación, ya no necesita lavar todos, solo los pies. ¿Qué quiere decir? Después de recibir la salvación, otra vez se equivoca, ¿sí? Otra vez comete errores. Ese pecado limpia, ¿en qué manera limpia? La fuente de bronce, eso explica. Sí o sí, lavar. No lava, morirán, dice, morirán. Muere, que Satanás lleva, engaña, luego condena, alejándose de Dios, condenándose, y vive. Por eso, lava. ¿A dónde lava, hermanos? Los pies lava. Ya aquí, San Juan capítulo 13, el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. El versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Por eso Jesús antes de morir mostrando un ejemplo. Como yo ahora lavando tus pies después de recibir la salvación, otra vez comete el lavando, limpiando. Se queda, lavando, ¿cómo se queda? Limpia se queda. Igual, si yo subiendo al cielo, entre ustedes también, unos a otros, debe hacer, ¿qué debe hacer? Lavar. Amén, hermanos. Lavar. Eso. Esa es la fuente de bronces. Lavándose, hermanos. Aquí vamos a ver Primera de San Juan. Primera de San Juan, capítulo 2. Primera de Juan, casi último libro, está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1. Ya, juntos podemos leer. Todavía San Juan está, ¿no? Ya, Primera de San Juan, capítulo 2, el versículo 1. Aquí está. Ya, podemos leer juntos aquí, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Hijitos que es, después de ser salvo, después de recibir la salvación, hablando, son salvos, justos, hijos de Dios. Por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Recibiendo la guía del Señor Cristo, va a haber cambios verdaderos, diferentes vidas, como la Biblia, ¿sí?
Después de recibir la salvación, dice la Biblia, nueva criatura, nueva. No como arreglado, no como reparado. Nueva hecha, nueva criatura, limpios, justos, ser guiado del Señor Jesucristo, ser guiado del Espíritu Santo. Pero algunos, por si acaso, cometen pecado. Por eso, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? No pequéis, porque comete, dice algunos. No pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo el justo. Cuando comete pecado, de nuevo, usted no haga, dice. Usted no sabe limpiar. Como rey David testificó, sálvame, purifícame, límpiame. Yo no sé, yo no puedo limpiar a mí. Yo toda la vida intentando, no puedo. Esta persona ha llegado a arrepentimientos. Por eso aquí también igualitos. Después de ser salvo, otra vez usted cometió pecado. ¿Qué dice, hermanos? Abogado busca, dice, abogado. Aquí muchos hermanos vienen a mí, luego pregunta mi lote, a mis bienes, alguna área jurídica. Hermano, disculpe, yo no sé. Búsquelo. ¿A quién? Abogado hay en la iglesia. Abogado busque. Yo no sé eso. Área jurídica, ¿quién sabe bien? Abogado va a ayudar. Después de otra vez comete errores, pecados, nosotros no podemos limpiar bien. Por eso, busca. ¿A quién busca? Abogado. ¿Abogado quién es? Es Cristo. Otra vez, ¿sí? Visita, busca. Jesús, otra vez yo cometí pecados. Jesucristo, ayúdame, límpiame, purifícame. Entonces Cristo va a limpiar, no va a limpiar. Va a limpiar. Aquí el versículo 2. Y Él es la propiación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No solamente nuestros errores, pecados, todo el mundo. Todos los pecados, ¿verdad? ¿No? Jesucristo limpió eso. Ya el versículo, vamos a capítulo 1 arriba. Capítulo 1, versículo 7. Ya arriba está, capítulo 1, 7. ¿Podemos leer juntos, hermanos? Ya 1, 2 y 3. Ya, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ya, ¿por qué así habla? Pero si andamos en luz, porque el versículo 6 leyendo, andando, ¿en dónde andando? En la oscuridad andando. En la oscuridad, que si otra vez acepta pecado, luego hace su deseo de la carne, luego miente, roba, adultera, fornica, luego otra vez enoja. Entonces andando en la oscuridad, pero su boca dice, soy salvo, dice. Soy salvo, soy cristiano, pero ¿en dónde anda? En la oscuridad. El versículo 6 así explica. 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, Él es Dios. Tenemos comunión unos con otros. Ya hoy la fuente de bronce hablando eso, ¿cómo limpia? Eso se llama comunión. Amén, hermanos. La fuente de bronce, la sombra de Cristo. Jesucristo nos mostró en qué manera limpia después de recibir la salvación. ¿En qué manera? Comuniones. Porque ven, discípulos, se acerca. Se acerca es Cristo de su discípulo. Luego, ¿qué hace? Lavando los pies. Limpia, acercándose,
Luego limpia, comunión. Tenemos comunión unos con otros. ¿Ustedes han visto hace comunión solo? En la iglesia muchos hermanos solo hace comunión. Solo hace, mucho. Con demonio conversa, demonio. ¿Cierto? Sí. Tengo razón, ¿verdad? Tengo razón. Ellos fulano es malo, injusto, ¿cierto? Demonio, sí, tú tienes razón. Muchos hermanos solo entra a comunión, solo habla, solo confirma. Pero ya comunión verdadero, ¿cómo hace? Unos con otros. Cuando eso hace, ¿qué sucede? Y la sangre de Cristo, su Hijo, limpia. ¿Cómo limpia? Todo. Toda la suciedad, toda la oscuridad, todo se limpia. Por eso la fuente de bronce es comunión hablando. Como Jesucristo mostró un modelo. Hermanos, después de recibir la salvación, he visto muchos hermanos se alejan de la iglesia. Muchos se alejan. Salvos hermanos. Pero ¿por qué aleja de Dios, de la iglesia, de siervo? ¿Por qué alejan? ¿Por qué alejan? Tiene oscuridad, hermano, oscuridad. Esa oscuridad. O cometido pecados. Oscuridad eso. Por eso con esa oscuridad no quiere abrir, no quiere conversar, porque condenación llega, comete pecado, oscuridad, ¿cierto? Siempre vergüenza. Pero Satanás que habla, no habla, habla en vano. Lo mismo. Luego hace cerrar. Luego Satanás lleva. ¿Sí? Cuando se aleja, Satanás más fácil meter pensamientos, meter deseos. Luego utiliza instrumentos. Así muere, hermanos. Pero ¿cómo hace en ese caso cuando entra la oscuridad? ¿Qué hace, hermanos? Comunión. ¿Comunión cómo hace? O más aleja de la iglesia de siervo o más acerca. Más acerca. Diferencia eso. ¿Sí? Ya, Hebreos capítulo 4, leyendo, terminamos hermanos ya. Hebreos capítulo 4. Ya 4, 14. Hebreos 4, 14. Ya voy a leer, hermanos. Ya, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, está hablando. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, ya 16, el versículo 15, hablando que sumo sacerdote que tenemos, nuestro Señor Cristo, Él también, ¿sí? Vamos a ver. Ese sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Jesucristo también, ¿verdad? ¿No? Aunque Hijo de Dios, luego poderoso, Rey de Reyes. Pero Él también, igual que nosotros, ¿verdad? ¿No? Vino por la carne, que es semejanza de nosotros. Luego recibió todas las tentaciones, prueba por el hambre, por el enemigo, injusticia, todo eso, prueba ha pasado, ha experimentado.
¿Quién ha experimentado? Jesucristo. Por eso entre hermanos discute, pelea también. Fácilmente quiere cerrar el corazón. No quiere hablar, no quiere venir. Luego veo, ¿qué veo? Injusto. Entre aquí, hermanos, en la iglesia, ve injusto. Cuando usted ve injusto, ¿qué quiere hacer? Quiere agarrar, mira, no es así, ¿verdad? No, soy verdadero, ¿cómo es? Así también quiere hablar. Jesucristo también todo esto. Enfermedades, dificultades, tentación. Jesucristo todo ha pasado, dice. Amén, hermanos. Pero se cayó Jesús, pero sin pecado. Jesucristo venció todo ese prueba. Eso hablando nuestro sumo sacerdote. Luego, ya versículo 16, ustedes pueden leer. Ya, amén, hermanos. Ya, 1, 2, 3. Socorro, así, ¿no? Así, ya hemos leído. Primero, ¿qué dice? Acerquémonos, acerca. ¿De dónde? Confiadamente nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. Porque Jesucristo ya sabe, ¿qué sabe? Él experimentó todos. Cuando discute, ya quiere cerrar, no quiere. Chao iglesia, chao pastor Andrés Lee. Cuando en la iglesia ve rara cosa, injusticia, como sea cualquier cosa, no quiere. Jesús también todo eso experimentó, ¿verdad? ¿No? Pero no se cayó en prueba. Por eso Jesús ya sabe, dice, fulano, está oscura su rostro. Ya está en la oscuridad. Yo sé qué ha pasado. Jesús sabe o no sabe. Sabe, yo sé. Ya usted, yo sé, tu estómago tiene hambre, pero un hermano que dice no ayudó, solo nomás comió. Yo sé eso. Me da rabia en ese caso, yo sé eso, hermano. Como siendo hermano solito come, luego solo mira, corre. Yo sé, entiende, hermano. ¿Ya Jesús sabe o no sabe? Sabe todo lo que ha pasado. Sabiendo esto, el Señor sabe. El Señor me va a dar la gracia. El Señor me va a solucionar. Aún ese fulano hermano no entiende de mí, pero ¿quién entiende? Jesús entiende. Ya ha pasado todo. Jesús entiende. Jesús me va a dar la gracia. Jesús me va a ayudar. Luego, confiando, se acerca. ¿A dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Claro, trono de la gracia es Jesucristo. Acercándose. Amén, hermanos. Amén. Eso es la vida de creencia, hermano. Los hermanos que recibieron la salvación. Eso es correcto, la vida de creencia. Acercándose. Cuando ve en su vida prueba, tentaciones, dificultades. Pero cuando no aprende bien la vida de creencia, aleja, más aleja de Dios, porque el Señor no sabe, injusto es. El Señor injusto no sabe, no va a dar gracia, no va a solucionar. Luego aleja. Ni modo, yo voy a hacerlo, yo voy a solucionar. Luego, ¿cómo soluciona? Se va, más lejos. Luego Satanás da pensamiento. Satanás dando pensamiento. Luego Satanás aneja como títeres, dando deseo del carne, hace cometer pecado. Muchos hermanos cristianos. Satanás así mata, destruye a los cristianos. Entonces, cuando, hermano, nuestra vida ve después de recibir la salvación, otra vez entra oscuridad, otra vez comete errores, debe hacer sí o sí. ¿Qué debe hacer, hermano? Acercarse. Amén, hermanos. Luego comunión, acercándose. Solo acerca, no más acerca.
Solo acerca, después, esta persona verdadera. Porque confiando en el Señor va a ayudar. Me va a dar sí o sí la gracia. No solo acerca. Luego, ¿qué hace? Sí, Señor, yo hice eso. Señor, yo cometí errores. Me da vergüenza, pero yo creo, usted me va a dar la gracia. Hermano fulano, así está, rabia tengo hacia usted. Pero sé que el Señor me va a dar la gracia. Sí, otra vez unimos, hermanos. Señor va a ayudar. Entre matrimonio igual, ¿cierto? Matrimonio igual, en el hogar. Entonces en su vida, en su hogar, Dios va a bendecir, va a trabajar. Amén, hermanos. Esta mañana hasta aquí compartimos, ¿no? Orando terminamos. Dios Padre, esta mañana escuchamos sobre la fuente de bronce. La fuente de bronce es la sombra del Señor Jesucristo. Dios Padre, como San Mateo capítulo 13 está escrito, el reino de los cielos semejante, un tesoro escondido. Un hombre encuentra allá ese tesoro y con gozoso regresa, vende todo lo que tienes. Dios Padre, antes de conocer nuestro Señor Cristo, estaba muy feliz, divertidos, vivir en el mundo, mintiendo, robando, cometiendo pecados. Luego murmurando, quejándose, estaba muy divertidos. Pero después de conocer nuestro Señor Cristo, ya no más. Ese es como un excremento, es como una primaria básica. Nosotros conocemos más grande es Cristo, su amor, su salvación tan grande. Cada vez nosotros confiando en el Señor, acercándose del Señor, de la iglesia, escuchando tu palabra, tu guía, nos da mucha alegría, nos da mucha sabiduría, mucho gozo. Esta mañana nosotros recibimos la salvación por medio de nuestro Señor Cristo. Somos limpios, justos, hijos de Dios. No hay más pecados. Gracias a Dios, gracias Señor Cristo. Después de entender, recibir la salvación. También Satanás engañándose. Uno de nosotros, alguno también recibe la oscuridad. Recibiendo engaño de Satanás, otra vez cometes. Cuando comete pecados, Jesucristo igual. Jesucristo como mostró a sus discípulos acercándose del Señor. De nuevo, Señor, si mi persona hace este tipo de hombre, ayúdeme, ten misericordia. Entonces Jesucristo nuevamente por su sangre limpia toda maldad, todos pecados. Nuevamente con el Señor uniendo, con la iglesia, con siervo uniendo, con los hermanos, con los diáconos, uniendo otra vez. Nuevamente en nuestro hogar también, con maridos, con esposa, con los hijos, uniendo. Luego servir el Evangelio. Dios va a bendecir, Dios todo va a solucionar. Esta mañana estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. El presentador entonces va a dar el anuncio.